Empezamos con la ficha pedagógica de básico superior. Estamos en la semana 1 del proyecto 4, la actividad número 4. La asignatura de matemática, el tema que nos corresponde es resolución de triángulos rectángulos. Para ello vamos a iniciar con una breve descripción de un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es una figura, un polígono de 3 lados que tiene uno de sus ángulos rectos. Los otros dos ángulos son agudos. Como podemos notar aquí, el ángulo recto está representado por un cuadradito que me indica que ese ángulo mide 90 grados. Tiene dos ángulos agudos, quiere decir que los dos ángulos que están aquí miden menos de 90 grados cada uno. Podemos llamar a este lado, a este ángulo, ángulo B, es menor de 90 grados, y este ángulo, ángulo A, que también es menor de 90 grados. Recordemos que los ángulos se pueden nombrar con letras mayúsculas, como lo he hecho aquí, o también se pueden nombrar por letras griegas, letras del alfabeto griego. El lado más largo del triángulo se llama hipotenusa y está al frente del ángulo de 90 grados, quiere decir aquí. Este lado que está aquí, el más largo, se llama hipotenusa. Los otros dos lados que son perpendiculares entre sí se llaman catetos. Recordemos también que la suma de sus ángulos agudos es 90 grados, es decir, el valor que va a tener el ángulo A con el valor que tiene el ángulo B, si sumo ambos debe darme 180 grados. Porque recordemos también otro teorema que dice que en todo triángulo la suma de esos tres ángulos es igual a 180 grados. Resolución de triángulos rectángulos. Para resolver un triángulo rectángulo se aplica el teorema de Pitágoras. Triángulo rectángulo, como lo conocemos, ya sabemos que el lado más largo se llama hipotenusa. Vamos a llamarle a este cateto que está de este lado, que está vertical, vamos a llamarle cateto A, y al cateto horizontal vamos a llamarle cateto B. Para ello entonces, el teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma al cuadrado de los catetos. Llevándolo esto al lenguaje matemático, estaríamos mostrando que C al cuadrado es igual a cuadrado más B al cuadrado, que representa lo que dice en el teorema. Dado que esta ecuación, la C representa la hipotenusa, la A el cateto que está vertical y la B el cateto que está horizontal. Si nosotros despejamos esta ecuación y la ordenamos de tal manera que podamos encontrar la hipotenusa, nos va a quedar de esta forma: C es igual a raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Esta fórmula o esta ecuación nos va a servir para encontrar el valor de la hipotenusa del triángulo rectángulo. Si nosotros queremos encontrar uno de los catetos, el cateto A por ejemplo, entonces vamos a encontrar o vamos a acomodar esta fórmula despejándola de tal manera que nuestra incógnita sea el cateto A. Quedaría entonces cateto A al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado menos cateto B al cuadrado. La fórmula se modifica por el hecho de que es una ecuación y al pasar del otro lado del signo igual pasan con signo diferente, de tal manera que la fórmula se modifica de esta manera. Y ahora, si nosotros queremos encontrarla ya una fórmula mucho más despejada, entonces tendríamos que el cateto A sería igual a raíz cuadrada de C cuadrado menos B cuadrado. Esta fórmula de aquí es la que vamos a utilizar para resolver los ejercicios conjuntamente con la fórmula que hemos visto acá. Entonces vemos que esta fórmula sirve para encontrar el valor del cateto A. Entonces ahora, si quiero encontrar yo el cateto B, voy a resolver de forma análoga exactamente lo mismo. Quiere decir que acomodando ya esta fórmula me quedaría B cuadrado, el cateto B es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. De tal manera que ya despejando la fórmula, y para ya resolver sería B es igual a raíz cuadrada de C cuadrado menos A cuadrado. Esa ecuación me va a servir para encontrar el cateto B, el valor del cateto B. Bien, entonces como les decía, esta fórmula también es la que vamos a utilizar para resolver los ejercicios. La primera actividad de la ficha pedagógica observa cómo se comprueba sin dibujar si un triángulo cuyos lados miden 3 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros respectivamente es un triángulo o no. La ficha dice sin dibujar, pero nosotros para entenderlo mejor vamos a dibujar el triángulo. Si tenemos aquí el triángulo y vamos a ver que 5 centímetros es el lado que es la magnitud más grande, entonces ese lado va a medir la hipotenusa.
3 y 4 centímetros, podemos ponerle a cualquiera de estos lados. He escogido ponerle 3 centímetros al cateto A y 4 centímetros al cateto B. Dense cuenta que no tengo ningún dato adicional, por lo tanto lo he puesto de esta forma. Bien, ¿cómo lo compruebo? Voy primero a poner la ecuación del teorema de Pitágoras. Como lo habíamos dicho antes, cuadrado de los catetos, el cuadrado de la suma de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, reemplazando valores, tenemos que la hipotenusa, que es el valor C, es 5 centímetros, lo hemos reemplazado por el número 5 elevado al cuadrado. El cateto A es igual a 3 centímetros, lo hemos reemplazado por el número 3, y el cateto B, que es igual a 4 centímetros, y lo hemos reemplazado por el número 4. De tal manera que resolviendo esto, 5 al cuadrado es 5 por 5 es 25, 3 al cuadrado es 3 por 3 9, y 4 al cuadrado es 16. Bien, podemos notar que si sumamos 4 más 16 nos va a dar 25, entonces queda 25 igual a 25. Quiere decir que el teorema de Pitágoras se cumple cuando el triángulo es rectángulo, por lo tanto este triángulo sí es rectángulo. Esa es la explicación de la primera actividad. Las razones trigonométricas es el segundo tema que vamos a ver. Hemos visto que para resolver un triángulo rectángulo conociendo esos lados utilizamos teorema de Pitágoras, pero ahora vamos a ver conociendo sus ángulos. Bien, el ángulo A, habíamos dicho al inicio que los ángulos podemos anotarlos por una letra mayúscula del alfabeto o también por una letra griega. En este caso yo lo estoy haciendo con unas letras mayúsculas del alfabeto. Bien, este ángulo le vamos a llamar ángulo A este ángulo ángulo B, y a este ángulo, que es el ángulo recto, vamos a llamarle ángulo C. Ya conocemos que el lado más largo es la hipotenusa. Si desaparecen estos dos ángulos y solo queda el ángulo A, entonces vamos a darnos cuenta que el lado que está al frente del ángulo A se va a llamar cateto opuesto, que lo hemos representado con la letra A en la explicación anterior. Y el ángulo que está al lado, que está adyacente, el que está aquí contiguo al ángulo A, va a ser cateto adyacente, que lo hemos representado en la explicación anterior con la letra B, minúscula. Bien, las razones trigonométricas son tres, son seno, coseno y tangente. Dado el triángulo rectángulo, se definen sus razones trigonométricas respecto a uno de esos ángulos. En este caso, el ángulo A sería, nosotros estamos haciendo el ángulo A, letra A mayúscula. Entonces vamos a trabajarlo de la siguiente manera. La razón trigonométrica seno está dado por cateto opuesto dividido para la hipotenusa. Esa es la ecuación de la función de la razón trigonométrica seno. Bien, el cateto opuesto ya conocemos que es el lado A. Nos queda entonces de la siguiente manera: el seno del ángulo A quedaría cateto opuesto sobre la hipotenusa, que están representadas por las letras A y C. Y de esta manera esta es la ecuación que vamos a utilizar en el ejercicio. La siguiente razón trigonométrica es el coseno, que la ecuación es cateto adyacente dividido para la hipotenusa, de tal manera que nos quedaría el cateto adyacente, que está representado por la letra B, sobre la hipotenusa letra C, de tal manera que esta ecuación es la que vamos a utilizar para resolver el ejercicio después. Otra razón trigonométrica es la tangente, que está representado por tan A. A es el ángulo, tan es la abreviatura de tangente, tal y cual como lo vemos aquí. Lo mismo con la función seno, que dice sin, y la función coseno, que dice cos. Bien, la razón trigonométrica tangente, la ecuación es cateto opuesto sobre cateto adyacente, donde el cateto opuesto sabemos que es el lado A y el cateto adyacente es este lado B, que hemos graficado aquí. Igual que lo anterior, es la ecuación que vamos a utilizar para resolver los ejercicios. La siguiente actividad, la actividad número 2 de la ficha pedagógica, ponte a prueba, resuelve en una hoja los siguientes ejercicios. Dos aviones salen del mismo aeropuerto. Vamos a hacer de cuenta que este es el aeropuerto. Uno se dirige hacia el norte y el otro hacia el oriente. Se dirige hacia el norte y el otro hacia el oriente. El oriente es el este. Cuando están a 1500 kilómetros de distancia el uno del otro, quiere decir que entre este avión que se dirigió al este y este al norte hay 1580 kilómetros. Uno de ellos ha recorrido 800 kilómetros. El ejercicio no especifica cuál de ellos recorrió los 800 kilómetros, si el que se fue al norte o el que se fue al este. Entonces voy a ponerle a cualquiera de los dos. En este caso voy a ponerle al que se fue al este.
¿Qué distancia habrá recorrido el otro avión? Entonces esta es mi incógnita. A este que se dirigió al norte es que voy a encontrarle qué valor recorrió. Para ello entonces voy a utilizar el teorema de Pitágoras, como lo habíamos visto al inicio. Pero recordemos que vamos a encontrar el cateto A y la fórmula que les dije que voy a utilizar para encontrar el cateto ya despejada, ya lista para utilizar, es la que he puesto aquí. Bien, recordemos que A es el cateto A, como vemos aquí, que es un triángulo rectángulo, se podemos notar. Este ángulo mide 90 grados, como habíamos dicho antes, por esa razón conocemos que es un triángulo rectángulo. Bien, entonces el cateto A, entonces raíz cuadrada de el cateto C, la hipotenusa, que es el lado C, y el cateto B, que es el lado que está aquí horizontal. De tal manera que reemplazamos los valores y la hipotenusa, como habíamos dicho antes, es 1580 y el cateto B, que es 800, ¿verdad? 800 kilómetros elevados al cuadrado nos van a dar el resultado de 1580 me da 2.496.400 unidades y 800 elevado al cuadrado me da 640.000. El resto de ambos valores, el resultado es 1.850.400. Le saco raíz cuadrada de este valor, tomo la calculadora, le saco raíz cuadrada de este valor y obtengo 1.362.50 kilómetros, que es el valor que ha recorrido el avión hacia el norte. La siguiente actividad, si nos situamos a 120 metros de distancia de un cohete, asumimos que está como está en el gráfico, la vista hacia el extremo superior del mismo recorre un total de 130 metros, como se ve aquí en el dibujo. ¿Cuál es la altura total del cohete? Lo que nos piden entonces calcular es cuánto mide este cohete. Bien, para ello, si podemos notar, también es un triángulo rectángulo que tiene un ángulo que mide 90 grados y tiene dos lados. Me ha dado la hipotenusa, que nosotros hemos visto como el lado C, y me ha dado un cateto que nosotros lo hemos visto como el cateto B, ¿verdad? Entonces ya tengo yo dos datos, tengo la hipotenusa y tengo el cateto B. Entonces, igual que en el ejercicio anterior, me falta encontrar el cateto A, que es el que tengo que utilizar el teorema de Pitágoras para poder encontrar este valor. Bien, como vimos en el ejercicio anterior, ya vamos a utilizar la fórmula o la ecuación ya despejada del teorema de Pitágoras, que es igual al que está aquí. Reemplazamos valores, 130, que es la hipotenusa, al cuadrado, y el cateto B, que es igual a 120. Son los valores que me da el ejercicio. Tengo que elevar primero al cuadrado los valores, restarlos y luego calcular la raíz cuadrada. Entonces ese es el trabajo que tiene que hacer el estudiante para terminar el ejercicio. Bien, vamos a la siguiente actividad. Halla el valor de la hipotenusa y las razones trigonométricas del ángulo alfa. Bien, tenemos nosotros el triángulo rectángulo que teníamos de ejemplo. Nosotros al inicio habíamos puesto en los ángulos letras del alfabeto mayúsculas, pero habíamos dicho que también se puede o también se colocan letras griegas para denotar los ángulos. Bien, entonces vamos a llamar este ángulo que está aquí, de este lado de aquí, vamos a llamarlo ángulo alfa, que es el que me pide aquí el ejercicio, y al ángulo que está acá de este lado, que también es agudo, vamos a poner ángulo beta. Alfa y beta son dos letras del alfabeto griego. Bien, entonces primero me pide ya el valor de la hipotenusa. Entonces en el ejercicio, de la ficha pedagógica, dice que el cateto A tiene 6 unidades y el cateto B 14 unidades, de tal manera que solo me queda por encontrar la hipotenusa, que es mi incógnita. Utilizo el teorema de Pitágoras de la ecuación que muestro a continuación. Entonces ya está despejada, lista para utilizar, de tal manera que lo que hago es reemplazar valores. En lugar de A el número 6 y en lugar de B el número 14. Elevo al cuadrado, sumo y al final saco una raíz cuadrada, haciendo todo el trabajo que tiene que hacerlo en el cuaderno, que tiene que hacer el estudiante. Debe salirle 15.23 unidades de resultado. Aquí yo he puesto el resultado de forma directa, pero el trabajo suyo es realizarlo paso a paso, como hemos indicado los ejercicios anteriores. Bien, lo he hecho porque necesito el valor de la hipotenusa para poder resolver las razones trigonométricas. Por eso tengo el resultado ya. Bien, entonces empezamos. Recuerden que las razones trigonométricas eran 3. Empezamos con la función seno. La función seno habíamos visto que se representaba por la abreviatura sin, y el ángulo que está aquí, el ángulo alfa. Nosotros habíamos cambiado la letra mayúscula por esta letra griega, alfa.
Letra A sobre C. La A representa el cateto A y la C representa la hipotenusa. De tal manera que lo que vamos a hacer es ya encontrar el valor, ya colocar los valores del cateto A, que es 6, y el valor de la hipotenusa, que ya lo hemos encontrado, que es 15,23. Tomo la calculadora, divido 6 entre 15,23 y va a salir el valor de 0,39. Quiere decir que ya he encontrado el valor de la función trigonométrica seno, de la razón trigonométrica seno, que es 0,39. Bien, pasemos a la razón trigonométrica coseno, que está representada por la ecuación B sobre C, donde B es el cateto que se muestra aquí y C es la hipotenusa. De tal manera que voy a reemplazar valores, el cateto B que es 14 y la hipotenusa que es 15,23, que ya la habíamos encontrado previamente. Divido en una calculadora 14 entre 15,23 y tiene que darme el valor de 0,92. Quiere decir que la razón trigonométrica del ángulo alfa coseno, la razón trigonométrica coseno es 0,92. De tal manera que hemos reencontrado ya el coseno de alfa, que es 0,92. De la misma manera vamos a trabajar con la función tangente, con la razón trigonométrica tangente, cuya ecuación es A sobre B. Entonces A representa el cateto opuesto y B representa el cateto adyacente al ángulo alfa. Para ello entonces reemplazamos valores como habíamos hecho antes. 6 sobre 14, entonces sería, tomo una calculadora y divido 6 entre 14 y la razón trigonométrica tangente del ángulo alfa es 0,43. Entonces he encontrado también la razón trigonométrica tangente. Ahora, como trabajo para el estudiante va a encontrar la razón trigonométrica del ángulo beta. Quiere decir que si voy a reemplazar en las razones trigonométricas, que en lugar de alfa voy a poner beta, que esta letra griega, que se llama beta, y ahora sí, el cateto opuesto para el ángulo beta es igual a este valor. Este sería el cateto opuesto para el ángulo beta. Y este de aquí sería el cateto adyacente para el ángulo beta. En base a estos nuevos datos, entonces voy a encontrar la razón trigonométrica para el ángulo beta. Ese es el trabajo que tiene que hacer el estudiante para terminar esta sección de las razones trigonométricas. La actividad número 3. Reflexiona y escribe en una hoja. ¿Qué partes de un triángulo rectángulo hay que conocer para resolverlo? En parte esto ya hemos un poco hablado, ya hemos resuelto prácticamente esta pregunta, simplemente ya hay que plasmarla en el cuaderno. Para resolver el triángulo rectángulo es suficiente conocer dos lados para encontrar uno tercero. Pueden ser los dos catetos, encontramos hipotenusa, puede ser la hipotenusa con un cateto, encontramos el otro cateto y así sucesivamente, ¿verdad? Si solo son ángulos, pues suficiente con tener dos ángulos, podemos encontrar un tercero. Recuerde que habíamos hablado de que la suma de los ángulos tiene que dar 180 grados y en un triángulo rectángulo ya uno está dado que vale 90 y los otros dos son dos ángulos agudos, que es suficiente con conocer uno, podemos encontrar el otro, porque ambos deben dar 90 grados. ¿Se puede resolver un triángulo rectángulo conociendo dos de sus ángulos? Claro, lo acabo de decir, ¿cierto? Si conozco dos de esos ángulos, entonces puedo encontrar un tercero, porque la suma de los tres tiene que darme 180. Entonces, esa es la razón. ¿Cuál es la utilidad del teorema de Pitágoras en la actualidad? El teorema de Pitágoras se utiliza para calcular distancia, como lo hemos visto. También se puede utilizar en la arquitectura para construir edificios, construir puentes. Tiene muchas aplicaciones.